buenos días. Nos encontramos con el egresado Nicolás Giraldo, egresado del año 2011. 10. Nicolás, 2010, gracias. Gracias, Nicolás. Con el egresado Nicolás Giraldo, egresado del año 2010. Yo quisiera empezar preguntándote, Nicolás, y es que uno entra a tu cuenta de Instagram y además de encontrar, digamos, fotografías de aves, de paisajes, y supongo de las personas que habitan las comunidades que visitas, ya más adelante nos contarás, aparece un mensaje que dice colector de momentos efímeros. Yo infiero que se hace alusión a las fotografías y a, digamos, al concepto de fotografía que tienes. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esa idea, Nicolás, por favor? Pues digamos, Manuel, que la fotografía tiene muchísimos aspectos y se trabaja desde muchísimos ángulos diferentes. Hay fotografías que se planean durante años para poder ejecutarlas. Hay fotografías que, por ejemplo, quien trabaja con modelos o producto o cosas así, pues lo tiene muy claro, sabe exactamente qué quiere hacer, cuánta luz necesita, diseña todo para su fotografía. No es el caso mío. Yo, pues prácticamente todas las fotos que hago las hago en el monte, en la selva, en los bosques, andando por lugares olvidados de Colombia. Y muchas de las fotos son cosas que pasan en un instante y jamás se repetirán. Nunca ese pájaro se volverá a parar en esa misma rama con esa misma luz, o nunca se va a volver a comer el mismo fruto, o la persona que me sonrió en el río, pues lo más seguro es que jamás la vuelva a ver siquiera. Entonces, para mí la fotografía se volvió una forma de contar historias que seguramente nunca volverán a pasar. Son momentos efímeros. Gracias, Nico. Y sin embargo, aunque es muy importante en tu vida la fotografía, tú no eres fotógrafo de profesión, ¿no es cierto? No, yo nunca estudié fotografía. Vale. Yo Y soy ecólogo. vale, qué interesante. Y entonces, ¿en qué momento te empiezas a preguntar por la relación entre la fotografía y la ecología, Nicolás? Pues creo que yo desde el colegio estuve muy interesado en la foto. Me acuerdo de las excursiones cargando mi camarita compacta chiquitica, haciendo fotos desde precatada hasta que me gradué, que ya no siquiera sé si se llaman igual. Eh, y, y cuando entré a la carrera, ecología es una carrera que implica viajar muchísimo. Si quieres entender las relaciones entre los organismos y sus ecosistemas y entre la gente y el lugar donde vive, pues necesitas conocer muchos ecosistemas, muchos paisajes, mucha gente. Entonces, mi carrera, yo todo el tiempo estaba viajando por muchos lugares de Colombia y la foto se volvió casi que una bitácora para mí. Entonces, las fotos me permitían era recordar qué era lo que había visto, cómo era el lugar, en dónde había estado y pues me fui encarretando cada vez con, pues lo que estoy viendo es alucinante, es un paisaje increíble o es un bicho espectacular o qué sé yo, son cosas que realmente valía la pena recordarlas tal y como las estaba viendo. Entonces, Buenísimo. Entonces, quizás nos quieras comentar si hay alguna situación que recuerdes, algún profesor, alguna clase, alguna lectura que recuerdes de tu paso por el instituto que te haya hecho hacer clic en la cabeza y de pronto hayas dicho como, de pronto mi proyecto de vida pueda ser la ecología. Creo que fue una mezcla de varios profesores. Eh, Laura de Subiría siendo una de ellas. Y es que creo que siempre estuvo ahí el incentivo por explorar, por responder preguntas, no solamente las que estaban ahí, sino ir más allá. Y la verdad es que a mí las preguntas que siempre me intrigaron fueron acerca de
el, la naturaleza, lo que estaba ahí afuera. Y me acuerdo mucho de Laura como tirándome textos, en esa época no había todavía tanto internet, no explorábamos tanto internet, pero sí me botaba muchos textos, me pasaba libros, me decía revisa esto, revisa lo otro. Me acuerdo también en el seminario de JJ, el seminario de ciencias, y ahí pues como que había muchas preguntas que se quedaban cortas para responder en clase y en los debates, y me quedaban dando vueltas en la cabeza y yo realmente quería entender por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué el planeta es como es, por qué Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, qué es todo eso que hay afuera. Y de ahí fue que me salió la idea de, inicialmente no ecología, sino biología, Manuel, que creo que es además lo que todo el mundo piensa cuando piensa en naturaleza, ¿no? A mí me gustan los animales o me gustan las plantas, biología. Y a mí la biología me gustaba mucho y de hecho estudié paralelamente ecología, estudié biología, hice 7 semestres, pero cuando estaba ya en Precat B, ya como que había una duda ahí respecto a la biología y es que sentía que se desligaba mucho de la gente. Y es que si todos los problemas ambientales que tiene el planeta en este momento somos los humanos, ¿cómo es posible que yo estudie la naturaleza sin pensar en humanos? Es decir, yo necesito entender por qué existen los problemas que existen para poder resolverlos. Y me acuerdo que fuimos a un Expo Javeriana, pues nos llevaron del Merani a Expo Javeriana y allá justo junto al stand de biología estaba el stand de ecología. Yo no sabía que esa carrera existía y pues pasé primero por el de biología y pasé al de al lado y fue como se prendió algo en mi cabeza porque la mitad de la carrera era humana. Yo tenía que ver política, antropología, métodos de investigación social, desarrollo rural, entender realmente cómo es que funciona la maquinaria humana y por otro lado, pues todas las materias más de la ecología clásica de poblaciones, ecosistemas, animales, plantas, toda la parte natural y entender también cómo funciona esa maquinaria natural para poder ensamblarlas. Entonces eso para mí fue como un gran descubrimiento y fue por ahí que me decidí, ecología es definitivamente lo mío. Hay una idea también de solidaridad que debería empezar a pensarse con todas las especies, ¿no es cierto? Eso, una solidaridad con específica, la suelen llamar algunos teóricos, biólogos. Y ¿tú crees que de pronto la fotografía, el dibujo naturalista puede ser una forma de empezar a entender, a solidarizarnos también con esas otras especies diferentes a nosotros, los seres humanos? Definitivamente sí. Y creo que el arte cumple un papel indispensable en ese proceso de sentir empatía. Eh, y eso casi que lo puedo decir por experiencia propia, más que con la fotografía o con el dibujo, podría ser con los documentales, por ejemplo, de naturaleza. Yo crecí viendo documentales de naturaleza, viendo a David Attenborough, viendo a Jeff Corwin, como grandes ídolos que tengo en la cabeza de lo que veía en Animal Planet o en Nat Geo o en la BBC. Y creo que eso también jugó un papel indispensable en crear, digamos que toda una generación de personas que al menos se preocuparon por entender un poco, por sentir empatía. Y creo que para la generación anterior a la mía, ese papel, por ejemplo, lo cumplió el profesor Yarumo, que yo nunca tuve el gusto de ver, pero que lo presentaban en los canales nacionales y era precisamente la idea de crear conciencia y entender que no somos ni los únicos, ni los más importantes, ni los más especiales, ni, como cree mucha gente, ni los más evolucionados, nada. Nosotros en realidad tenemos un par de características que favorecieron que pudiéramos modificar como hemos modificado el planeta entero. Y creo que para muchísima gente el vivir tan aislado de la naturaleza lo vuelve antipático.
le quita la empatía con lo que pasa allá afuera, con quienes están allá afuera, no solamente humanos en el campo, que claramente pues hemos perdido nuestra empatía por quienes sustentan nuestra vida en el campo, sino también por todas las especies eh, de las cuales dependemos para vivir. Y no lo sabemos, además. Vale, hace poco salió para Dolce Vele eh, un reportaje sobre Penélope Verde, ¿no es cierto? Quiero que nos cuentes en qué consiste pues esta empresa, este emprendimiento que tienes con un compañero, ¿no es cierto? Ujú. Pues te cuento un poco de dónde nació primero, Manuel. Yo trabajé durante mi carrera con investigación en diferentes campos. Trabajé con mamíferos, con anfibios y reptiles, trabajé con aves, trabajé con comunidades. Y cuando me gradué, me estrellé un poco con la realidad de que en este país era extremadamente difícil desarrollar proyectos propios. Es decir, si yo quería trabajar en algo de investigación, no había plata, no había recursos, no había apoyo. eh, y con eso mismo se estrelló mi primo Camilo, que es mi compañero en la empresa. Él es biólogo de la Universidad del Quindío y le pasó exactamente lo mismo. Y pues con esta idea un poco idílica de ser independientes y trabajar en nuestros propios proyectos, pues decidimos buscar una alternativa que fuera lo suficientemente rentable que nos permitiera financiar esos proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad. Y pues el turismo es una alternativa que aquí donde yo vivo, en el Quindío, pues es espectacular. Ahí hay muchísimo turismo, hay mucho dinero canalizado a través del turismo y dijimos, pues, si por ahí es el camino, hagámosle, metámonos de cabeza en el turismo. ¿Y qué tenemos para ofrecer? Nos pusimos como a estudiar el nicho de mercado, qué era lo que hacía falta, qué podíamos ofrecer nosotros y nos dimos cuenta que Colombia le vende al mundo entero aves, que todos los documentales de naturaleza tienen pájaros, que toda la publicidad de ProColombia tiene pájaros, todo el mundo dice Colombia es el destino número uno para el avistamiento de aves. ¿Y qué estamos ofreciendo de avistamiento? Recorridos de 15 días, 20 días o un mes para extranjeros que vienen exclusivamente a ver pájaros y nada más. Y eso pues deja un vacío en el mercado gigante para todas aquellas personas que pues quieren ver aves y chévere, nunca lo he hecho un par de veces, pero me parecería divertido intentarlo y que además quieren aprender sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestra cultura, procesos de colonización, gastronomía, plantas útiles, comunidades indígenas, conflicto armado, qué sé yo, todas las cosas que un biólogo y un ecólogo pues le pueden hablar a la gente. Así que lo que decidimos fue montar una empresa ofreciendo nuestro conocimiento, nuestras experiencias y las aves como un producto a ofrecer. Y pues así nace Penélope, como una plataforma para financiar proyectos de investigación y conservación que obtiene sus recursos de comunicarle a un público general lo que sabemos un biólogo y un ecólogo. Pero no se queda solamente en el turismo, ¿no es cierto? Creo que hay una parte de este reportaje de Dolce Vele en el que se habla de otro aspecto súper importante de lo que es el emprendimiento, ¿no es cierto? Que es el conocimiento de las comunidades. Manuel, nosotros tenemos algo ahí como muy aferrado y es que crecimos ambos en una familia que nos inculcó muy fuertemente el amor por nuestra tierra. Eh, la gente viene aquí al Quindío. ¿Y por qué el Quindío se ve como se ve? Pues la interacción es por la interacción entre quienes han vivido aquí durante 200 años y el paisaje y las especies que aquí están. Entonces, para poder entender esto es indispensable entender las formas de vida de las personas, su historia, por qué están acá y quiénes llegaron. Entonces, digamos que entender las comunidades hace parte indispensable. Y de hecho, nuestro eslogan es Unweaving Colombia, destejiendo Colombia. Y así como los pájaros son una fibra de ese lienzo que conforma el territorio, la gente es otra fibra muy importante. Las plantas son otra, el paisaje es otra, el clima es otra. Y solamente como entendiendo cómo es cada una de esas fibras podemos entender cómo se compone ese territorio o ese lienzo que conforma el territorio.
Volvamos al tema de los pájaros. ¿Reconoces algún pájaro que hayas visto en el Merani? Claro, Raro. de hecho, la primera inquietud por los pájaros surgió allá porque quería saber cómo se llamaban los pájaros que estaban ahí y nadie sabía. Nadie sabía cómo se llaman los pájaros que había en el colegio. Me acuerdo de los copetones o los pinches, que están por todos lados, y la primera vez que los vi con binoculares para mí fue una gran revelación, porque realmente son súper bonitos y nunca me lo hubiera esperado. Las mirlas, me acuerdo que mi papá me dijo que ese pájaro negro era un chamón, y ahora lo pienso y es como, no sea tan ignorante, hombre. Son dos pájaros que nada tienen que ver el uno con el otro. Pero sí, me acuerdo por lo menos de 3 especies de colibríes distintos visitando las flores de los jardines del colegio. Me acuerdo de copetones, mirlas, y tengo la idea de haber visto alguna vez un pájaro rojo, muy rojo, que hoy en día ya sé qué pájaro es y ya sé por qué pasó por el Merani, y es que es una ave migratoria. Entonces ¿La piranga atraviesa rubra? la piranga rubra, exactamente. Bueno, te cuento que yo también he visto las pirangas rubras por ahí a principio de año, que todavía no se han ido para Estados Unidos. Eh, he visto también azulejos, un turpial. Entonces, Nota algo de eso que me acabas de decir, y aquí hago como un llamado. Cuando yo estaba en el Merani, en Bogotá no existían azulejos ni turpiales. Ha sido resultado del cambio climático. Todas esas especies que antes tenían una distribución de más o menos hasta los 2000, 1800, ya están hasta los 2600, 2700 metros. Y hoy en día en la sabana se ven un montón de pájaros que yo cuando estaba niño no existían, pues no estaban allá. eso quiere decir que es alegre verlos por la experiencia, pero quizás no sea alegre verlos porque es un síntoma de que algo está cambiando, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Vale, Nicolás. Que, eh, quería preguntarte, hay sobre la fotografía de aves una discusión y es si es mejor tomar solamente el ave capturada en el zoom de la lente o también en todo el hábitat. Eh, ¿tienes algún conocimiento sobre esta discusión? Sí, Eh, claro, y de hecho es una discusión muy fuerte. Y para mí hay una diferencia clara ahí entre un fotógrafo de naturaleza y un fotógrafo de aves. Mm, yo personalmente soy un poco más tirado hacia el lado del ecosistema del ave en su medio, que la fotografía me dé un poco de cuenta de dónde vive o qué come o qué hace, o sea, que la fotografía me cuente algo más de ser exclusivamente un retrato espectacular con la textura de las plumas increíble. Los fotógrafos de aves, los que casi que viajan por el mundo haciendo fotos, 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 fotos de pájaros, quieren un primerísimo primer plano así del rostro del pájaro o el color de las... y ya, es lo único que les interesa. A mí personalmente, ¿por qué ese tipo de fotografía no me mata, Manuel? Y es que es extremadamente difícil, si no imposible, ver una fotografía y decir, ah, esta es una fotografía de Adam Reynolds. Ah, esta es una fotografía de Suprit Shahu. Ah, esta es una fotografía de David Robbins, se llama por ahí otro fotógrafo famoso. Son todas exactamente iguales porque todos están buscando exactamente lo mismo. Entonces yo no te me atrevería a decir que hay una mejor que la otra, simplemente son estilos distintos de fotografía. Vale, Nicolás, muchas gracias por esas recomendaciones y de verdad que fue un gusto tenerte por aquí en el Merani virtualmente, que nos amplió la posibilidad. Mira, la pandemia nos dio esta posibilidad de reencontrarnos con egresados y de escuchar sobre todo sus historias eh, y sus aportes, ¿no? Que desde este espacio pues se vuelven un poquito profesores también, dando recomendaciones y consejos y volviéndose de pronto como yo también podría estudiar ecología, ¿no? Y entonces muy chévere y también a valorar los profesores que tenemos en el instituto
que de pronto a veces no nos damos cuenta y una clase, una frase que nos sueltan, pues es súper importante. Vale, muchas gracias, Nicolás. Total. No, Manu, con el mayor de los gustos y me encantaría participar en más cosas si se puede y estar pendientes porque qué chévere volver a ser parte de la comunidad meranista. Si alguno de los pelados quiere mandarme una foto y preguntarme qué me parece o qué le recomendaría, me pueden escribir por Instagram, que yo imagino que ya todos tienen Instagram. Listo, muchas gracias, Nicolás. Que tengas un Manuel, feliz día. con ¿Listo? el mayor de los gustos, que estés muy bien y gracias por la invitación. Chao. Gracias.